Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Recuerden, si les gusta, denle like y también suscríbanse. Pues hoy les cuento algo que me había propuesto y que pues hasta el momento no se ha logrado. Envié una petición a la página de la candidata presidencial Vicky Dávila para solicitarle una entrevista como un medio pequeño. Yo le describí nuestro espacio de noticias como un puestico de noticias que tenemos con unos 1000 suscriptores, que aspiramos a que sean más en el futuro, y que estaríamos muy honrados en tenerla aquí, que respondiera a algunas preguntas, porque la hemos visto que Vicky Dávila está haciendo una campaña un poco popular en las diferentes regiones del país, especialmente en las calles. Ella acude a hablar con los vendedores, las señoras que tienen sus negocios y gente común y corriente. Y pues ahí venía a apuntar nuestra entrevista en uno de esos aspectos, pero principalmente a unos importantes aspectos de lo que es gobernar a Colombia, de su preparación, de sus planes para Colombia. Y pues como Vicky Dávila no nos respondió a nuestro llamado, pues es mi deber por lo menos eh, a darles a ustedes a conocer las preguntas que tenía listas para la señora Vicky Dávila, candidata a la presidencia de Colombia. Mi primera pregunta iba a ser, ¿qué les dice a los lectores que la extrañan como periodista en donde tuvo tanto apoyo de directores y empresarios? Pues sí, ella vino de una background, pues realmente tuvo una vida bastante exigente, pero al final contó con mucha suerte, especialmente en los noticieros de televisión. Una segunda pregunta que tenía para Vicky Dávila es, usted inicia su campaña en las calles, hablando con la gente, pero esa táctica no le parece como muy facilista al intentar hacerse ver como una persona común y corriente, en vez de tener una presencia más presidencialista en foros, por ejemplo, en los barrios, por ejemplo, dando respuestas de un posible gobierno suyo. ¿Qué opina de esto? Eh, Mi tercera pregunta a la candidata Vicky Dávila, que en las encuestas de hace unos meses aparece como en primer lugar en la lista de la derecha, porque pues, hubo una encuesta del Centro Nacional de Consultoría de las tres vertientes de la política, derecha, centro e izquierda. En la derecha, pues ella es la primera, con un buen porcentaje, 26%. Entonces, es la virtual ganadora pues, en la derecha, pero pues va a tener otros candidatos. Hace pocas horas se conoció que también el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, va a lanzar su candidatura presidencial, lo cual me parece muy, muy justo para mí. El candidato más preparado para ser presidente es el señor Enrique Peñalosa. Ojalá que lo tengamos acá. Voy a hacer una solicitud similar para hablar con el doctor Peñalosa de sus planes de gobierno. Bueno, la siguiente pregunta para Vicky Dávila hubiera sido, desde el primer día de su gobierno, las fuerzas militares volverán a su rol de defensa y harán presencia en los territorios invadidos hoy por el ELN y las FARC. ¿Cómo lo va a hacer? Porque hemos visto que no es fácil, ya la invasión de la guerrilla en Colombia es increíble, prácticamente no tiene control alguno. El primer ministro de Defensa Londoño, que tuvo el presidente Petro, hizo nada para controlar la violencia, pues la política de Petro era que no disparar. Pero a los violentos que sí les gustan las armas, pues ellos sí se apoderaron y se agrandaron
y están tomando fuerza en los territorios del Catatumbo, como ya se sabe, en el Amazonas, en el Nariño y en muchas otras áreas del territorio nacional. ¿Cómo, cómo Vicky Dávila eh, controlaría esta ola violenta por parte de la guerrilla? Otra pregunta que le tenemos preparada a la candidata es: ¿cuál es el plan para la fiscalización del dinero público? Teniendo en cuenta que en este gobierno del presidente Petro se perdieron billones de pesos y nadie responde. ¿Usted cómo abordará el problema, señora Vicky Dávila? Y si sería posible recuperar estos dineros mediante extinción de dominio o algo así a las personas involucradas en el saqueo al Estado, que ha sido sin precedentes, como ustedes lo saben desde el principio, con los camiones de La Guajira, ahora la tremenda historia que nos tienen en la W sobre los dineros de la salud, cómo se fueron a los paraísos fiscales y cómo se reparten la plata, mientras que en la salud de los colombianos hay tantas necesidades y hay tantos problemas. Otra pregunta que le teníamos a la candidata Vicky Dávila por la derecha colombiana: ¿qué proyectos de infraestructura va a entregar su gobierno? El gobierno de Vicky Dávila, ¿qué le va a dar a la nación? Queremos saber qué carreteras va a construir, si va a ser realidad sistema férreo, si de una vez por todas va a pavimentar todas las calles de Cartagena, Santa Marta, todos esos tuburios que tenemos en Bogotá. Son planes concretos que la gente podría ver. Si va a construir más puentes, escuelas, o qué planes tiene para la salud, por ejemplo, también. Si va a recuperar la salud como se tenía antes, porque esto sigue todavía en discusión para la reforma de la salud del presidente Petro. Faltan muchas cosas. Estamos esperando este martes que, pues, como Petro está tan frustrado con los resultados negativos que se han presentado en el Congreso, no quieren aprobarle ni la reforma a la salud ni la reforma al trabajo. Entonces ya dijo que el pueblo va a decidir, y entonces va a ser una marcha esta semana que entra, el martes, y también acuérdense que va a ser la consulta popular para preguntarle a la gente si quiere estas reformas. Bueno, esa sería la otra pregunta. Tenemos otra pregunta para la candidata Vicky Dávila. Hablando de construcción, candidata Vicky Dávila, ¿cuál es la razón para que un proyecto, llámese metro, puente, túnel o una simple pavimentación de una calle, tome tanto tiempo en Colombia? ¿A qué se debe la absurda lentitud en pleno siglo XXI? Y como complemento a esa pregunta, otra contrapregunta para la candidata presidencial, que ha sorprendido pues, por los resultados en las encuestas, ¿es posible que se hagan proyectos con múltiples contratistas y que se incremente la fuerza de maquinaria amarilla y los procesos de construcción a estándares modernos y rápidos? Porque también le teníamos un ejemplo a Vicky, algo que vimos hace 8 años, aquí en Estados Unidos. La repavimentación de las calles del complejo de Disney en Orlando, que es tan grande como Ciudad Kennedy y Timisa juntos, tomó un mes trabajando de domingo a domingo, en las noches, con muchísimas volquetas de recibo y también muchas volquetas de recebo y también de asfalto y maquinaria combinada de asfalto
y demarcación al mismo tiempo. ¿Por qué no estimular la inversión hacia allá, hacia la ampliación masiva de contratistas y al mismo tiempo de maquinaria pesada ya existente para la construcción? Porque de verdad, es absurdo la cantidad de tiempo que toma un proyecto en Colombia. Miren lo del metro. También aquí, yo puedo citar un ejemplo también, claro que esto es Estados Unidos, pero es que las máquinas están para todo el mundo y las mismas grúas, las mismas retroexcavadoras existen en el mundo entero. Uno se pregunta por qué los proyectos en Colombia duran tanto, se demoran tanto. Entonces, bueno, eso que yo presencié, ni siquiera, ni 2 meses y menos. Y eso se movían por carriles, hacían planes, eran filas de volquetas, una tras la otra, desbaratando y luego armando una repavimentación. Vamos a suponer que la construcción de las calles por ejemplo, de Santa Marta, pues tenga más trabajo. Bueno, ¿por qué no hay una propuesta para aumentar, para que haya más fuerza de trabajo, para que haya más maquinaria amarilla, para que se aceleren los procesos de construcción en Colombia? Bien. Vamos a citarle que llegar al rodadero es muy triste, que al comienzo, porque se ven muchas calles destapadas y en muchos pueblos de la costa especialmente no hay agua, no hay luz. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Señora candidata Vicky Dávila, ¿qué va a hacer usted al respecto? Otra pregunta que le teníamos era las consultas para construirlo todo o inclusive como en el gas a mar abierto, que nos salvaría de la escasez y nos rebajaría los precios y por ende el nivel de vida sería mejor. ¿No es hora de que exista algo que obvie estas consultas? Esto preguntarle a todo el mundo para avanzar, para poder avanzar, no puede seguir dejando a Colombia tan atrás. Pues es una pregunta que se hacen los medios de comunicación, todos los sectores económicos de Colombia. Sí, porque para cualquier cosa, una carretera, una calle, es una consulta, pregúntele si le conviene, si no le conviene, al medio ambiente, las licencias, etcétera. Ese es otro tema del cual quería hablar con Vicky Dávila. Las licencias ambientales, los permisos, las comisiones, las revisiones. Es un mar de obstáculos que al parecer ocupan a una gran cantidad de gente, pero lo que hacen es detener el desarrollo. ¿No le parece, señora Vicky Dávila? Bueno, otra pregunta que le tenía a la candidata presidencial era, tenemos gente con estudios y que han sido entrenadas como fiscales de impuestos y que con los cambios de gobierno son sacadas por otras personas recomendadas por el nuevo gobierno, el clientelismo político. Y todo ese conocimiento y experiencia se van a la calle. Hay miles de personas calificadas para el gobierno que están en la calle. ¿Hay posibilidades de reemplearlas sin importar la edad? Es una queja que tenemos siempre que vamos a la ciudad de Bogotá. Personas que tienen carrera y que han hecho cursos especiales en impuestos, en recaudos, y llegan los gobiernos y los sacan. Bueno, tenemos una penúltima pregunta para Vicky Dávila. Hay muchas arbitrariedades en el cobro de los servicios públicos, por no hablar de las mismas tarifas. Por ejemplo, pague primero, así sea injusto, y reclame después. ¿De qué manera usted propone que se deben cobrar esos servicios sin abusar de los consumidores? Y lo mismo ocurre con servicios como la telefonía celular, de las cuales las multinacionales se frotan las manos de poder hacer negocios en Colombia, donde vale todo para enriquecerse. Bien, y una última pregunta para Vicky Dávila. De pronto se me hubieran ocurrido unas más en la marcha con la entrevista. Sería, los diálogos de paz han servido para que las guerrillas se rearmen. ¿Usted como presidente va a continuar dialogando, sabiendo que, por ejemplo, el Tratado de Paz de Santos costó millones de pesos y aún no se cumple por las FARC? Y se van a seguir pagando pues la Justicia Especial de Paz y todos estos gastos que se tienen y todos estos hoteles para los guerrilleros allá en Cuba, cada vez que quieren hablar, pero la violencia continúa.
Y bueno, amigos, les quería compartir esto que no ocurrió, pero que quisiera que la candidata Vicky Dávila contestara a estos interrogantes que le interesan a los colombianos de todas las clases sociales y de todos los partidos políticos. De otra parte, pues le deseamos suerte a todos los candidatos en las elecciones que ya se van a cumplir el año entrante, pero que están en camino, con Vicky Dávila y otros candidatos ya en marcha hacia esa meta. Seguimos.